aprovechar para tener márgenes un poco más altos. O sea, su posición es, conceptualmente hablando, que siendo un sector sensible, importante para el país en términos de los ciudadanos, en un país en el cual hay una concentración de mercado de unas pocas empresas, es por eso que se justifica. Sería una de las explicaciones. Y la otra es la integración vertical de la empresa. Sí, pero lo que yo digo es que es muy difícil hacer todo a la misma vez. Y dentro de todos los temas, lo importante, lo que le representa al país seguridad energética es más bien la producción de petróleo. La producción de petróleo. Si comparo, por ejemplo, modelos económicos que son congruentes con el nuestro, semejantes con el nuestro, y en países que están en la dimensión nuestra, como serían Brasil y Colombia, y le agrego un país mucho más grande que el nuestro, que sería Brasil. Los tres tienen una empresa estatal. En el caso de Chile, no tiene hidrocarburos, sin embargo tiene una empresa estatal. Y en los tres, las empresas estatales participan sobre todo en la producción de petróleo, en la búsqueda y producción de petróleo. O sea, buscan garantizarle al país, sea en su territorio, sea en otros territorios, la existencia de petróleo que va a estar a disponibilidad del país. Eso no lo tenemos nosotros en Petroperú. Antes de llegar a ese punto, para ver cuánto se ha avanzado en ese aspecto con el nuevo directorio que tomó funciones, en el caso de la refinería, lo que se ha dicho es que no es rentable la compra de la refinería Repsol, que es una inversión cuyo retorno es demasiado bajo y que no tendría sentido. ¿Usted cómo ve la posible compra de lo que es la refinería en particular? O sea, la rentabilidad de la refinería es relativa. No hay que olvidar que en la refinería el insumo tiene un precio internacional, o sea, el crudo. Los productos también tienen un precio internacional, y la particularidad en la refinería es que lo que sale, por ejemplo, de procesar un determinado número de barriles de petróleo son algunos barriles de gasolina, otros de diésel, otros de GLP, mezcla de propano y butano, algunos de residual. Dentro de esa gama de productos como el residual no representan una contribución económica. Es más, hay casos donde el residual cuesta menos o vale menos que el crudo, es decir, al procesarlo ese producto está dejando una pérdida. Los que dejan ganancias son los otros, gasolina, diésel, etcétera. Entonces, para que una refinería tenga una rentabilidad, lo que uno necesita es que la proporción de ligeros y medianos sea lo suficientemente significativa como para que el negocio marche. Ya. La capacidad de la refinería de tener esos ligeros y medianos está en función de cómo está estructurada, de cómo está diseñada. ¿Y en el caso de la Pampilla? Ni la Pampilla ni Talara tienen esa capacidad, porque ambas responden a diseños muy antiguos, cuando en el Perú lo preponderante era el petróleo de la costa noroeste, lo que identificábamos como la Brea y Pariñas, entonces que hasta ahora produce pequeñas cantidades de un petróleo de muy alta calidad. Ese petróleo puede ser perfectamente procesado en las dos refinerías. También se puede procesar el petróleo que viene de la selva, que es el mayoritario, que es un petróleo más pesado, es un petróleo con mayor contenido de azufre, pero los productos tienen alto contenido de azufre, que ya tienen problemas ambientales de un lado, y además, por la característica de la refinería, dan una cantidad excesiva de residuales y una cantidad pequeña de ligeros y medianos. Entonces, su producto no puede competir en el mercado. Cada refinería estaría en condiciones de ofrecer un pago por el crudo mirando los productos que tiene. Esas dos refinerías, las refinerías del Perú, necesitan una modernización. Entonces, a ese punto iba a ir. En el caso de la modernización, se decía que en Talara, como la modernización venía acompañada de una ampliación, el retorno de esa inversión podía llegar a estar justificado. En el caso de la Pampilla, la modernización que hay que hacer de todas maneras no puede venir acompañada de una modernización, no sé por qué tipo de limitaciones. Entonces, desde esa perspectiva, la inversión en la Pampilla no es una inversión conveniente para el Estado en este momento, al menos. Lo que me parece, o sea, no es que sea una imposibilidad material de hacerlo, sí se puede hacer. Lo que me parece es que si el propietario de ambas fuese Petroperú y tiene dificultades para llevar adelante el proyecto de Talara... De la modernización solamente.
Tiene tres partes, ¿no es cierto? Una es la ampliación, pero en la modernización hay dos partes que son importantes. Una es la desulfurización para cumplir con las normas ambientales y la otra es el incremento de la capacidad de craqueo, o sea, de producción de combustibles más ligeros, que es la que es fundamental para la seguridad del país, porque si no, económicamente no puede procesar los crudos que se producen en el país, o sea, nos quedaríamos a medio. O sea, Talara necesita la inversión completa. Y la misma figura sería en el caso de la Pampilla. En el caso de la Pampilla, las cuentas que se están haciendo actualmente están mirando solamente la desulfurización, que se estima en una inversión que podría acercarse a los $1.000 millones. He escuchado cifras de 900.000 millones de dólares, pero no está allí contemplada una capacidad adicional de romper moléculas pesadas para poder obtener combustibles estamos más hablando ligeros. de que los niveles de inversión que requieren ambas refinerías son demasiado fuertes. En realidad, el Estado, Petroperú en este caso, debería focalizarse en Petroperú. Me parece. Como consejo, o sea, digamos. Sobre todo porque no tiene, o sea, si sus fuerzas y sus capacidades tienen limitantes para hacerse solamente del caso de la modernización de Talara, es muy difícil que además le permitan ir a la Pampilla. Y tiene un segundo punto en contra, ¿ya? La subida internacional de los precios del petróleo, por supuesto, a las refinerías no las beneficia en nada, beneficia al productor de petróleo. Sube el precio internacional de petróleo. Por eso el énfasis que usted pone en que lo importante es que Petroperú esté en la parte... acelere esa parte del proceso. Esa parte más que dedicar esfuerzos a las otras partes, ¿ya? Pero suben los precios internacionales, entonces la preocupación de la administración financiera del país es que esos precios no impacten la inflación y le hagan al país un daño mayor con la inflación. Eso mismo ya se ha practicado en el país, se practica todavía con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. En el proceso de crecimiento de precios desde el petróleo cuando estaba a $40 el barril hasta los 90 de la época actual, entonces ha habido que aportar una cantidad importante al fondo. La tentación del Estado sería... de la parte financiera del Estado sería congelar esos precios. Si las refinerías son una de Repsol, privada, y otra de Petroperú, estatal, a la privada no le puede imponer que absorba las pérdidas, pero si las dos fueran estatales... Claro, hay les puede imponer que absorba las pérdidas. Entonces, a Petroperú no le conviene por ese lado tampoco que ser propietario de ambas. A Petroperú lo que le convendría es ser operador de ambas y eso permite usar sinergias en el conjunto productivo para el país. Sí, pero operador sin ser propietario. Sí, claro, porque puede tener un propietario que no sea un operador, sea simplemente el inversionista, el que maneja el negocio, el que maneja como diseño del negocio lo que hay que hacer como negocio, que marca las políticas del negocio y quién opera, quién se encarga de hacerlo. Tenemos un minuto. A Repsol le convendría, podría estar dentro de sus opciones, vender solamente los grifos a Petroperú y la refinería a otra empresa. No creo. No es viable. Entonces lo más probable es que ese negocio termine en manos de un privado. Sí, o que termine en manos del Estado, según cómo vayan las cosas. Pregunta final, respuesta rápida. ¿Cuánto usted ha dicho que lo que hay que poner énfasis en el tema del upstream, que es la explotación de petróleo? ¿Cómo ve usted que se ha avanzado en este campo desde el cambio de directorio que hubo con la salida de Humberto Campodónico y del directorio en su conjunto? Bueno, con Humberto Campodónico se logró que el lote 64 fuera cedido a Petroperú. Y entiendo que con la actual administración eso se ha santificado. Pero Petroperú pudo haber intervenido en la recuperación de los lotes, no pasar a ser propietario de los lotes porque nuevamente no tendría capital, pero sí trasladado el derecho de los lotes que deben revertir al Estado, lotes que están en operación hoy día con Petroperú. Petroperú podría negociar la participación o la continuación de las empresas que están explotando esos lotes contra una asignación en la propiedad. O sea, todavía está por verse si que efectivamente pasa eso. ¿O ya han revertido algunos en los cuales Petroperú no ha entrado definitivamente? Todavía no han revertido
O sea, han revertido en años anteriores, pero fuera del periodo actual, o sea, donde la administración actual no podría haber hecho nada, pero sí puede hacer para los lotes que vienen a futuro, y entonces ahí es donde debería estar el énfasis, ¿no? Y bajo la idea de que se trata solamente de negociar derechos y capitalizar derechos y no tener que poner dinero adicional. La cesión de los derechos tiene un valor. Bien, ingeniero Herrera, muchas gracias por esta explicación y veremos qué termina pasando en esta operación o propuesta que ha sido muy debatida. Muchas gracias. Gracias, David. Bien, vamos a la pausa y volvemos.